Bueno, pues me gustaría comenzar planteando que como seres humanos en muchas ocasiones hacemos expediciones, ¿no? A lugares desconocidos, como el caso de la fotografía que les muestro, ¿no? De un viaje a la Antártida que se hizo, donde, bueno, se publicó en este libro de expediciones, pues como algunos hombres incluso arriesgaban su vida, ¿no? Y bueno, ¿por qué hablar de expedición o salidas o viajes? Porque pues estas expediciones o salidas que a veces las hacemos en colectivo, ¿no? Y, y bueno, pues tienen un fin determinado. En este sentido, a mí me gustaría un poco reflexionar en este espacio si nosotros, como docentes, en un momento dado, junto con nuestros alumnos, con la comunidad universitaria, los que damos clases a nivel universidad o nivel medio superior u otros niveles, pues también nos aventuramos a buscar nuevos horizontes también en el ámbito educativo, ¿no? Y creo que en este sentido es muy importante a veces hacer una revisión de lo que algunas otras personas han propuesto. Y bueno, a mí me gustaría comenzar platicándoles un poquito acerca de Seymour Popper, ¿no? Quien de alguna manera fue el máximo exponente a nivel mundial de cómo las computadoras pueden revolucionar el aprendizaje y obviamente la educación. Y en ese sentido, pues él planteaba como parábolas y planteó una parábola muy interesante con respecto a viajeros del pasado, que pensáramos en un momento dado como a nivel de hipótesis, que nos visitaran, por ejemplo, pues comitivas de otro siglo, del siglo pasado, por ejemplo. Y bueno, pues pensemos en que estuviéramos en esa situación hipotética y que viajeros del pasado, del siglo pasado nos visitaran, una comitiva de médicos y una comitiva de profesores. Y bueno, ¿qué pasaría en este viaje a este futuro en el que estamos viviendo nosotros? Y que bueno, pues probablemente los cirujanos se impresionarían al entrar a esas salas de hospitales y ver la cantidad de aparatos, ver los procedimientos que están realizando incluso alguien y podrían a lo mejor tratar de imaginarse qué tipo de operación es, para qué se utilizan esos artefactos, pero creo que quedarían bastante impresionados con lo que estarían viendo. Sin embargo, pues tristemente a veces en la educación nosotros encontramos incluso fotografías, ¿no? En diferentes espacios en la web, ¿no? Y podemos buscar incluso estos espacios y no han cambiado mucho, o sea, quizá lo que cambian en algunas ocasiones pues son los colores, ¿no? Quizá los mobiliarios pues se han modificado un poco, pero incluso si vemos las clases en muchas ocasiones, claro, ¿no? O sea, hay experiencias que ahorita estamos compartiendo y estamos viendo que hay también docentes que han comenzado a integrar otro tipo de prácticas, pero no es algo común, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues por eso esta idea de explorar el tema de la educación. Y bueno, pues vivimos en un mundo tradicional, a veces pues le damos la espalda a innovar por miedo justamente a enfrentarnos a estas herramientas. Nos vamos por esta idea de plantear o hacer planteamientos, pues que incluso en un programa de estudios o en un currículum, se nos dice, pues tienes que dar esto, estos son incluso, pues las estrategias didácticas que tienes que utilizar, los tipos de herramientas a los que estás sujeto. Regularmente se nos sugiere utilizar el pizarrón, los plumones, o sea, pocas veces se nos plantean otro tipo de herramientas, ¿no? Incluso herramientas tecnológicas. Yo no he visto muchos programas de estudio en los cuales se plantean ese tipo de cuestiones, ¿no? Y algo que es importante es que en este momento, pues también está habiendo tendencias de innovación educativa como son el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, un poco buscando también información, pues esta idea del escape room, de los cuartos de escape, la gamificación, el tema de visual thinking, ¿no? Que se exploran en espacios justamente como estos, ¿no? En diplomados en los que tenemos oportunidad de compartir experiencias y aventurarnos este viaje donde pensamos un poco en innovar en este ámbito educativo. Y entonces quiero platicarles un poco la experiencia que desarrollamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo estoy como docente, profesor, investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura en Ingeniería de Software. Yo imparto una materia que se llama Gestión Tecnológica y que como objetivo importante tiene buscar innovación, o sea, resolver problemas que los estudiantes de alguna manera, ya cuando ellos tengan de alguna manera que enfrentarse a un problema, puedan
definir tecnológicamente cuál sería la innovación que ellos podrían proponer, la solución tecnológica que tendrían que ellos resolver, ¿no? Tomando como base los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. Y bueno, pues nosotros vemos una metodología que se llama Sprint Design, ¿no? Donde te ayuda justamente a resolver problemas, pero curioso, ¿no? O sea, cuando yo empezaba un poco a trabajar esta materia, revisar contenidos, libros, cuestiones de ese tipo, pues mi forma de trabajar en el aula, pues era de manera tradicional, o sea, dándoles un poco a lo largo de los días, por eso planteo esta figura, a lo largo de los días, sesiones donde se planteaba cómo definir de alguna manera el proyecto, la parte de cómo se bocetaba, cómo se decidía, ¿no? Cómo se resolvía un problema, y la interacción era esa, ¿no? De manera muy tradicional, utilizando a lo mejor algunas diapositivas, algunos elementos que pudieran realizar interacción con nosotros, pero después codifiqué, después de revisar justamente como todos estos elementos de los cuales hemos estado platicando y compartiendo experiencias, y después de tomar justamente este diplomado y discusiones respecto al aula del futuro y meterme a trabajar un poco más en esta parte, yo ya utilizaba el aula virtual, pero no la explotaba de manera importante, ¿no? Y me di cuenta que había otras herramientas y que estas metodologías como el aula invertida podían trabajarse y explotarse muchísimo más. Y entonces descubrí una herramienta que se llama, por ejemplo, Puzzle, ¿no? Que básicamente es una tecnología en la que uno puede montar videos, ¿no? Y puede utilizarla junto con el aula virtual, que en este caso sería Google Classroom, y les puede mostrar y dejar una actividad a los chicos, que en este caso ellos tenían que revisar esta herramienta, ¿no? Que de alguna manera, bueno, esta metodología que nosotros íbamos a revisar, que se llamaba Sprint Design, obviamente, de acuerdo a lo que comentaba la metodología de aula invertida, ellos en casa, ¿no? A través de videos. Estos videos, bueno, pues fueron realizados básicamente de manera específica. Yo los trabajé con algunas herramientas, fueron desarrollados no haciendo curaduría, sino desarrollados en este caso por mí, abordando todo el material que era necesario, y bueno, se montaron en el aula virtual. Pero ¿qué hace Puzzle o por qué es importante esta herramienta o qué cambia de alguna manera de verlos montados en YouTube a una herramienta como esta? Bueno, lo que pasa es que esta herramienta de Puzzle, por ejemplo, lo que hacía es que ellos podían revisar esos videos, pero esos videos incorporaban preguntas, ¿no? Es decir, estos videos de alguna manera tienen asociado de alguna forma, ustedes se van a dar cuenta un poquito más adelante, tienen momentos que uno puede seleccionar como docente donde puede hacer una pregunta. Entonces, el video se para automáticamente. O sea, tú estás viendo el video, lo estás revisando y te lanzo una pregunta. Y entonces, la parte interesante es que en ese momento está interactuando el estudiante con el video. ¿Por qué? Porque te lanzo una pregunta y hasta que no contestas la pregunta, no puedes seguir avanzando. Entonces, si no sabes la pregunta, si no la puedes contestar en ese momento, te puedes regresar. Puedes revisar lo que pasó, qué era lo que, pues de alguna manera tú no conocías, no sabías, y puedes hacer una revisión del material y te vas dando retroalimentación y te va evaluando y te va diciendo a ti como docente, te va mandando justamente esta serie de estadísticas que aparecen en esta parte, donde te va diciendo el estudiante cuántas veces lo revisó, qué preguntas contestó bien, qué preguntas contestó mal, cuáles fueron las que tuvieron mayor dificultad, en cuánto tiempo lo hizo. Entonces, es muy interesante una herramienta como esta porque ya no solamente te permite ver el video, sino te permite establecer interacción con el estudiante en este sentido. Y esas estadísticas las va generando y te las va mandando justamente al aula virtual para que tú puedas revisar como todos estos aspectos. Aquí muestro un ejemplo justamente de cómo pues se ve el video y aquí, por ejemplo, estas gotitas de agua que se marcan en la parte de abajo serían las preguntas que se hicieron, ¿no? Y hay preguntas de diferentes tipos, de opción múltiple, hay preguntas, por ejemplo, que se pueden hacer de alguna manera con una pregunta abierta, de diferentes maneras, ¿no? La parte interesante, por ejemplo, es que, bueno, pues me va mostrando las estadísticas por cada uno de ellos, ¿no?
me va diciendo quién es el estudiante, cuáles son los elementos que va obteniendo y trabajando. Y bueno, esto lo combina también con otro ejercicio, ¿no? A mí me interesaba revisar esto también, que plantean de alguna manera estas metodologías de lo que implica el aprendizaje experiencial, ¿no? O sea, a partir de la experiencia, de trabajar casos de estudio, de también trabajar herramientas, como ustedes han señalado. También a mí me interesaba explorar un poco el tema de las herramientas colaborativas. En este caso utilicé, por ejemplo, Google Docs, ¿no? Entonces, que generé un documento, les generé una situación de caso. Lo que les comentaba justo a ellos, pues ellos tienen que desarrollar de alguna manera pues todo un trabajo importante en términos de esta metodología que se llama Sprint Design, pero yo no solamente quería que aprendieran la metodología, quería que ellos pudieran aplicar esa metodología resolviendo una situación en específico. Y entonces lo que se propuso en esa actividad fue que ellos trabajaran con la situación de que ellos iban a ser consultores, ellos son especialistas en ingeniería de software. Entonces la idea es que le propusieran a una banda de un grupo de rock, en este caso YouTube, ¿no? Porque YouTube se caracteriza por ser una banda de rock que en algún momento dado, incluso hay un documental donde ellos plantean que utilizan mucho la tecnología, trabajan mucho con aspectos tecnológicos. Entonces la idea es que ellos les propusieran aspectos tecnológicos para resolver problemáticas que se derivaran de un concierto. Entonces, derivado de esto, se armó como todo el documento y ellos podían en línea ir haciendo y trabajando la metodología, resolviendo justamente la problemática que se les había planteado. Y entonces, en ese sentido, aplicarlo. La parte interesante fue que esta actividad se desarrolló más o menos en un tiempo aproximado de 5 horas, ¿no? Se les pidió que estuvieran en una clase extra un sábado, ¿no? Al principio no los vi muy convencidos, confieso, ¿no? De pues una clase fuera de las horas de clase, en sábado, 5 horas, ¿no? Incluso algunos dijeron que tenían que trabajar y que probablemente se retirarían antes, pero oh, sorpresa. Al ser una clase con interacción, trabajo utilizando justamente estos documentos colaborativos, revisando videos, checando justamente la metodología, pero con una aplicación en específica, pues incluso nos tomamos al final prácticamente una foto, pues todos, ¿no? Y bueno, pues parte de lo que se hizo es que también ellos hicieron una presentación en línea, ¿no? Con todos los resultados que trabajaron. Y bueno, hicimos también un resumen de todo lo que se había logrado de aprendizaje a través de un escape room, ¿no? Que es básicamente una herramienta que genera determinadas actividades en lo específico que se pueden hacer de manera más interactiva para que ellos puedan trabajar esta parte, ¿no? Utilizando pues algunos juegos incluso, ¿no? Y haciendo preguntas en específico sobre la metodología. Entonces, bueno, pues yo nada más quisiera cerrar ya, diciendo un poco que pensemos en innovación. Y cuando pensemos en innovación, no pensemos nada más en esto, ¿no? El término innovación básicamente no tiene que ver con cuestiones solamente tecnológicas, tiene que ver, pues básicamente con el impacto producido en la experiencia del cliente. Eso es lo que señalan las empresas, y yo diría que en el ámbito educativo es el impacto que nosotros producimos para las personas o, en este caso, para los estudiantes. Y bueno, pues hay varios tipos de innovación. Busquemos justamente todas esas alternativas. Podemos incorporar tecnología. Las personas también somos factores de cambio, ¿no? Algo que es muy importante es que la innovación implica cambiar o alterar, básicamente, ¿no? Hacer algún cambio, no necesita ser un gran cambio. Nosotros somos motores de cambio, los docentes, nuestros cómplices obviamente son los estudiantes, y bueno, pues en ese sentido, pues lo más importante, yo los invito y con esto cierro esta parte, ¿no? Los pequeños cambios producen grandes resultados, y esto lo plantean incluso los japoneses con esta palabra, ¿no? Con la palabra Kaizen, ¿no? Dicen que Kai significa cambio y Zen significa que es algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos justamente o apliquemos quizá este tipo de pensamiento, que es un enfoque humanista, trascendente, ¿no? Y bueno, pues démonos cuenta que si nosotros aplicamos un cambio, aunque sea muy pequeñito, pero lo manejamos ese cambio de manera constante, vamos a producir al final un gran cambio, porque bueno, pues un cambio pequeño es la suma al final del tiempo.
Muchas gracias. Proceso de innovación, como usted lo mencionaba, a través de la expedición y buscando que nuestros estudiantes puedan ir generando mejores aprendizajes. Aquí ya teníamos algunos casos, retomaré algunas presentaciones, la profesora Marta Matilde y la profesora Lynn, que acaban de pasar, buscan también innovación de acuerdo a sus posibilidades. Y aquí me parece muy interesante cómo la intervención, como usted menciona, como forma de innovación, es sin duda algo que está muy al alcance de nosotros. Ese caso del video que mencionaba, de los videos interactivos, es un recurso que ya utilizamos de hace mucho y sin duda pues hay diferentes formas de explotarlo. Tal vez EdPods es una plataforma que en ocasiones hay que pagar, pues también podríamos nosotros hacerlo a través de nuestros propios videos. Bien, pero antes de dejar mis comentarios, haría una invitación a las personas que están aquí con nosotros en la sala, por si quisieran tener alguna pregunta, alguna participación, o a nuestra asistencia en línea, para saber si en un momento dado quisieran hacerle algún cuestionamiento o alguna participación adicional. ¿Alguien en la sala quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? No sé si en el chat tenemos algo, Ricardo, ¿no? Bien, sin duda, como mencionaba, y perdón por atreverme a tomar este tiempo, esta parte que usted menciona de cómo ir explorando, y precisamente el nombre de su ponencia, Expediciones a la Innovación, es sin duda algo muy importante, ¿no? Porque los docentes a veces, pues ante nuestras necesidades, buscamos situaciones un poco más hechas, experiencias hechas por otros docentes, y no siempre tenemos la oportunidad de aventurarnos por estas limitaciones, ya sea de recursos físicos y el tiempo, sin duda, de cada uno de nosotros. Pero es una invitación muy interesante y sin duda pues muy asociada a estas metodologías que trabajamos nosotros en las aulas del futuro. Muchas gracias, profesora Silvia, y me permitiría solicitarles un aplauso a los padres.